Al principio de estos estudios que estamos en Hebreos capítulo 6, al principio de estos estudios, le presenté dos preguntas. ¿Son estos individuos en los versículos 4 en adelante personas que han tenido una verdadera experiencia de salvación en Cristo? ¿O lo que se describe aquí son personas que nunca verdaderamente fueron salvos? Bueno, yo voy a contestar esas preguntas. Este grupo de personas que el apóstol describe del verso 4 en adelante, que dice que es imposible renovarlos, mi querido hermano, son personas que verdaderamente tuvieron una experiencia con Dios. Y estoy hablando de una experiencia de salvación. Ahora, no quiero que pierdan la vista de que aquí el apóstol está dirigiéndose a dos grupos de personas. El primer grupo son aquellos quienes él le dice, y esto haremos si Dios lo permite. O sea, él tenía una expectativa de que este grupo, aunque habían permanecido mucho tiempo en la niñez y en la ignorancia, tenían la oportunidad de crecer. El segundo grupo, él le dice porque es imposible renovar a aquellos que experimentaron tales experiencias para el arrepentimiento. Esto claramente son personas que han caído en la apostasía. Y una persona que comete ese pecado de apostasía, o sea que si aparta, se está apartando de algo, se está apartando de la verdad en la cual él o ella habían creído. Ahora quiero que noten lo sorprendente que es contemplar hasta qué punto la gente, algunos han llegado en sus escritos para disminuir el claro significado de estas palabras. Por ejemplo, el concepto calvinista de la imposibilidad de la apostasía o de la perseverancia final de los santos siempre ha sido nada más que una ilusión, porque los calvinistas se van a un extremo cuando interpretan la palabra de Dios. Todos los esfuerzos por resolver el asunto mediante el juicio sobre los apóstatas, en el sentido de que nunca se convirtieron realmente, fracasan a la luz de este pasaje, donde no puede haber duda, mi querido hermano, de la verdadera conversión de los que luego se apartaron y cometieron el pecado imperdonable. El escritor Bruce, por ejemplo, señala dos cosas importantes en sus escritos. Él dice que se puede abusar del pasaje que estamos leyendo en dos diferentes formas. Él dijo, esta advertencia, y lo estoy citando a él, ha sido indebidamente minimizada e indebidamente exagerada. O sea, se ha ido a un extremo o se han ido al otro. Como dicen aquellos que dicen que el pecado en cuestión aquí no puede cometerse hoy. La advertencia de este pasaje es una advertencia real, mi querido hermano, contra un peligro real. Por otro lado, el significado de nuestro autor, mi querido, puede exagerado hasta el punto de distorsionarlo cuando se entiende que dice que por los pecados cometidos después del bautismo no puede haber arrepentimiento. Hay personas que literalmente están distorsionando la palabra de Dios en un sentido total. La palabra más difícil en este pasaje es la palabra imposible. Lo que parece dejar perplejos
a la mayoría de los escritores. Por ejemplo, el escritor prolífico McKnight escribió que el apóstol no quiere decir que sea imposible para Dios renovar por segunda vez a un apóstata. Oigan bien, sino que es imposible para los ministros de Cristo hacerlo. Para mí esa es una declaración totalmente ridícula, mi querido hermano. Permitir que Dios pueda hacer lo que aquí se llama imposible, dice él, no viola la verdad, ya que todo es posible para Dios. Estoy de acuerdo que para Dios todo es posible, excepto que Él mienta o se niegue a sí mismo, sigue diciendo el escritor. Y si la renovación de un apóstata no es una acción incluida en esa excepción, sería por supuesto posible con Dios, pero la imposibilidad práctica sigue en pie. Y parece probable que Él, oigan bien, que el estado aquí descrito como imposible, la renovación debe identificarse para mí con el pecado eterno, imperdonable, que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 38. Sí, mi querido hermano, una persona puede caer en esa desgracia. Barnbay, que es otro escritor, nota esto y dijo: la correspondencia entre el estado aquí descrito y las consecuencias de la blasfemia contra el Espíritu Santo se sugiere de inmediato. Se supone con razón, dice él, que las palabras de nuestro Señor, al hablar de ese pecado imperdonable, apunta a la obstinación a pesar de la experiencia del poder del Espíritu Santo. O sea, él está diciendo que a pesar de que estas personas tuvieron una experiencia que los identifican con personas que fueron salvos, pero cometieron un pecado de apostasía, de blasfemia en contra del Espíritu Santo, esos no se pueden renovar para el arrepentimiento. Continuaremos ya mañana exponiendo un poco más.